El título Hijo de Dios, empleado para Yehoshua de Nazaret por parte de sus discípulos, no significa lo que usualmente la gente dice sin conocimiento del contexto hebreo. El título Hijo de Dios en la literatura judía, ya sea representado en idioma hebreo, arameo o griego, no representa un concepto foráneo donde los dioses procrean semidioses. No. Hijo de Dios en la literatura judía no significa semidios, Dios encarnado, Dios hecho hombre o similares. En la literatura judía, Hijo de Dios representa una idea hebrea. Seguramente ya saben que el primero en ser llamado Hijo de Dios en el Tanaj es el pueblo de Israel. En Éxodos 4, entonces dirás al faraón, así dice el Eterno, Bení Bejorí Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Israel es llamado Hijo de Dios. Un pueblo compuesto por seres humanos es llamado Hijo de Dios. Seguramente también ya sabes que la frase Hijo de Dios es una expresión idiomática, un hebraísmo, que se suele emplear para describir a una persona justa. Como dijo Yehoshua, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ya que el vocablo hijo en idioma semítico se emplea para describir carácter o cualidad de la persona. Por ello, los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Pero lo que quizás no sepas es que el rey de Israel, elegido por designio divino, también es llamado en el Tanaj el Hijo de Dios por excelencia. Y de hecho con un lenguaje más explícito, porque Dios es llamado su Padre. Veamos algunos ejemplos. Segunda de Shmuel capítulo 7, palabras para David, dice: Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Es muy claro y evidente a partir del texto que un rey descendiente de David, elegido por designio divino, es llamado Hijo de Dios, y Dios por su parte es llamado su Padre. Ahora veamos cómo se confirma este concepto, esta idea en el Salmo 2, donde el Mesías, esto es el ungido, equivale a Rey de Israel y a la vez equivale a Hijo de Dios. Comencemos con los primeros versos. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Eterno y contra su ungido. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. El Hijo de Dios, en el rol del rey, es el heredero de la propiedad de Dios, el confín de la tierra, el reinado de Israel. Es claro entonces que el ungido, el Mesías, equivale a Rey de Israel y esto a su vez equivale a Hijo de Dios en términos hebreos del Tanaj. Veamos ahora el Salmo 89, una exaltación al Eterno por la dinastía davídica. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En este contexto claramente se comprenden citas como Primera de Crónicas 28:5, que dice: Y de todos mis hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. Nótese cómo sigue el texto empleando los términos hijo y padre en contexto de reinado. Primera de Crónicas 28:6. Y él me dijo: tu hijo Salomón
es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Claramente Salomón es hijo de Dios en el contexto de ser el rey de Israel que se sienta sobre el trono de Dios por designio divino. Véase también Primera de Crónicas 29:23. Entonces Salomón se sentó en el trono del Eterno como rey en lugar de su padre. Prosperó y todo Israel le obedeció. Es en este contexto que Yehoshua, como descendiente de David, es llamado Hijo de Dios. Y Dios es identificado como su Padre. Por ejemplo, tras Yohanan anunciar que Yehoshua es el Mesías de Israel, esto es, el rey elegido por designio divino para gobernar sobre Israel, dice el texto, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tras el primer discípulo, Andrés, decirle a Shimón, su hermano, hemos hallado al Mesías, los textos cuentan que Yehoshua se encuentra con Filipos. Este viene a ser su discípulo. Y este encuentra a Netanel y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y también los profetas, a Yehoshua de Nazaret, el hijo de Yosef. Cuando Netanel interactúa con Yehoshua, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto quiere decir, tú eres el Rey de Israel davídico, elegido por designio divino. Incluso Cayafa, el principal de los Kohanim, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Esto quiere decir, ¿crees que eres el Rey de Israel designado por Dios, que se sentará en el trono de Dios sobre Israel? Estimado oyente, finalmente la pregunta es, ¿quién va a definir para ti el significado de la frase Hijo de Dios en contexto mesianista? ¿Una religión desconocida por Yehoshua y sus primeros discípulos? ¿Religión imperial con sentimientos antijudíos? ¿Otra religión post-templo llamada hoy judaísmo rabínico que se dedicó a marginar a otras expresiones judías que no coincidieran con su cosmovisión? No creo que es lo más correcto. Quien debe definir el significado de Hijo de Dios empleado para Yehoshua de Nazaret por sus discípulos son los textos empleados como fuente de autoridad por los autores que llamaron a Yehoshua Hijo de Dios. Estos textos son los Ketvei HaKodesh. Estos son el Tanaj. Es el Tanaj el que debe identificar el significado de la expresión Hijo de Dios. El Tanaj es el que identifica al rey davídico elegido por designio divino como Hijo de Dios.